Continuamos con la lectura del libro El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo, del historiador y escritor Javier Garín. Capítulo 6, El cerebro del año 13. El cerebro del año 13. Las leyes de Licurgo estaban escritas son sangre, nuestro código no respira sino humanidad. Bernardo Monteagudo. Unos meses antes, el 14 de marzo de 1812, aparecía publicado en la Gaceta un breve suelto que informaba de la llegada a Buenos Aires de unos viajeros procedentes de Europa en la fragata inglesa George Canning. Castelli, quien pese a estar en condición terminal seguía atentamente los sucesos, señaló a su exsecretario Monteagudo el artículo y le hizo saber que aquellos viajeros eran hermanos y que debía ponerse en contacto con ellos en cuanto estuvieran establecidos en la ciudad. Los pasajeros de la Canning eran un ignoto coronel llamado José de San Martín, un jovencísimo militar recién casado, Carlos María de Alviar, quien viajaba con su flamante esposa, el oficial de marina Matías Zapiola, el capitán de caballería Francisco de Vera, el capitán de milicias Francisco Chilabert, el subteniente de infantería Antonio Arellano y el teniente coronel bávaro Barón de Olenberg. Arribaron a Buenos Aires con el propósito de ponerse al servicio de la causa americana. De todos ellos, era el más conocido de la sociedad porteña, por razones de parentesco, el joven Alviar, quien para entonces contaba apenas 23 años, como Monteagudo. Antes de partir de Europa había pedido a su padre que le liquidara su parte en la herencia de su madre, fallecida en alta mar, para contar con recursos a fin de establecerse en la carrera de militar revolucionario. Aunque adinerado, no era la riqueza lo que le interesaba sino el poder y la gloria. De gran formación cultural, estaba más que familiarizado con la literatura francesa del siglo XVIII, y en especial con Montesquieu, Voltaire y Rousseau, a quienes citaba con facilidad y desparpajo. Era temperamental, desenfadado y con un dejo de fanfarronería y provocación. Hombre talentoso, no ocultaba su desprecio por la sociedad colonial, y con su brillantez, fortuna y carisma pronto se convertiría en ídolo de todos los que querían renovar la vida y las costumbres de Buenos Aires. Bajo su influjo la sociedad porteña tomaría un cariz de liberalidad y naturalidad que nunca había poseído, dejando atrás el formalismo patriarcal de la colonia. Dotado de una enorme y devoradora ambición, llegaría a creerse un Napoleón americano, estimulado por una cohorte de adulones. Entre sus méritos había que consignar el atrevimiento, la fuerte voluntad política, y su vocación para enfrentar y escandalizar a los pelucones. Entre sus defectos, además de la fiebre que lo consumía por el poder, estaba la falta de escrúpulos morales. Llegó a Buenos Aires convencido de promover a ultranza la independencia y dejar de fernandear, y al poco tiempo lo veremos amparándose bajo el poder inglés, no obstante que un navío de guerra de su Majestad Británica había sido el responsable de la muerte de casi toda su familia. En efecto, entre los episodios de su vida novelesca, ocurrió que siendo adolescente, a fines de 1804, viajaba con sus padres, hermanos y hermanas rumbo a España a bordo de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, cuando 4 fragatas inglesas pretendieron capturar un buque de la escuadra y retenerlo como presa, sin justificación alguna, soltando una andanada de balas incendiarias que provocaron la voladura del polvorín y el hundimiento del navío en que viajaban la madre y 6 hermanos de Alviar. Él salvó su vida de milagro, porque unos minutos antes había pasado con su padre a la nave capitana. Al parecer, nunca reprochó a los ingleses este miserable atentado en que perecieron 240 personas, y con el tiempo llegó a convertirse en agente de los intereses británicos en el Río de la Plata. Por su parte, San Martín, aunque desconocido en Buenos Aires, había hecho una destacada carrera militar en España. Contaba apenas 33 años, recién cumplidos en alta mar, pero, colocado en el ejército desde pequeño, tenía una larga experiencia guerrera al servicio de la metrópoli, en Orán, África, contra los moros, en la guerra del Rosellón contra Francia, en combates marinos contra Inglaterra, en tierra portuguesa, en el bloqueo de Gibraltar, en la guerra de independencia española contra los invasores napoleónicos, logrando, pese a su condición de americano, reiterados ascensos y una medalla al valor por su actuación en la batalla de Bailén. Su meritoria foja de servicios destacaba su valentía y apego al deber, sin haberse tomado nunca licencia. Había recibido heridas y corrido reiterado peligro de muerte, había alternado con franceses, portugueses, ingleses, españoles y moros, aliados o antagonistas, y hasta se contaba que había conocido al mismísimo Napoleón, quien según la leyenda, revistando un destacamento de españoles,
se detuvo ante él a leer en un botón de su casaca el nombre de su regimiento, Murcia, famoso por su coraje. Con tan promisoria carrera, el joven militar había resuelto dejar atrás la península y renunciar a sus esperanzas, como diría 10 años más tarde, para regresar a América. De ideas revolucionarias, no hacía exhibición de ellas. Era un hombre de porte militar, disciplinado, serio y poco comunicativo. Su tez oscura y sus rasgos acusados le conferían cierto aire indígena que alimentaba especulaciones acerca de su nacimiento. Durante un tiempo pesó sobre él la sospecha de ser espía, pero la influencia de Alvear y de los jacobinos y su propia conducta no tardaron en disiparlas. Como señalara Castelli, los jóvenes militares eran hermanos logistas. San Martín había sido introducido por Zapiola en una logia misteriosa de la que era secretario, radicada en Cádiz, denominada los Caballeros Racionales, porque nada hay más racional que morir por la libertad de la patria y de sus paisanos, de la que también formaban parte Alvear, Moldes, Gurruchaga y otros patriotas, y que era una filial de la Gran Reunión Americana con sede en Londres, fundada por el patriota venezolano Francisco de Miranda, entidades en contacto con los hermanos porteños que trabajaban en Buenos Aires. San Martín había trabado asimismo relación en Londres con los secretarios de Mariano Moreno, recientemente fallecido, Manuel Moreno y Tomás Guido, quienes se ocuparon de proporcionarle los vínculos necesarios en Buenos Aires. El segundo de los nombrados sería con el tiempo un estrecho amigo suyo y colaborador político junto al propio Monteagudo. Cuenta Ricardo Rojas, sitio preferido de reunión para aquellos argentinos fue la casa llamada de la Diputación venezolana en Grafton Street, cerca de Fitzroy Square, casa hoy demolida. En ella había vivido Miranda, y allí tuvo su taller la Reunión Americana. En ella había estado también el joven Simón Bolívar, que poco antes partiera con Miranda para la insurrección de Venezuela. A Ahouarey quedaba en la casa el joven Andrés Bello, venezolano también, el mismo que después alcanzaría tanto renombre literario en su patria y en toda América. En aquel taller de Londres habían sido iniciados en el Plan Libertador, el adolescente O'Higgins, de Chile, Marino, de Nueva Granada, Montúfar, de Quito, Caro, de Cuba, Servando Teresa Mier, el mexicano, y algunos otros de la misma estirpe. San Martín asistió con sus paisanos a las tertulias de aquella casa y a las reuniones de esos caballeros racionales, nuevos templarios como él, que planeaban, para gloria de Dios y libertad de los hombres, el nuevo templo de América. Los nombres indios de nuestros países, mezclábanse en la conversación a los nombres legendarios de la masonería, Memphis, Jerusalén, Delfos, Roma y los santuarios iniciáticos de las Atlántidas desaparecidas. El taller de Londres no era propiamente una logia masónica, pero de la masonería había tomado muchos nombres y símbolos. El algabil, el creador concebido como un arquitecto, la tradición faraónica y la salomónica, el plan de la obra, la pirámide, el triángulo, el sol, los juramentos de sacrificio hasta la muerte, el secreto disciplinario prometido a la empresa, daban a todos estos centros en que los patricios prepararon la emancipación del Nuevo Mundo, un misterio que embellecía con milenarios reflejos la moderna hazaña. El inspirador de todo aquel sistema de logias y misterios iniciáticos no era otro que el legendario Miranda, aventurero y precursor. Se referían mil anécdotas de sus campañas con Washington en Estados Unidos, con Dumouriez en Francia, de su prisión en compañía de Madame Roland, de su amistad con la emperatriz de Rusia, de su fe revolucionaria. El sistema de logias conformaba una suerte de internacional revolucionaria, que unía por inquebrantables votos y misteriosas solidaridades a los activistas de dos continentes. Allí se planificaba la lucha contra el absolutismo en todos los países en que la logia tuviera representantes. Una carta del girondino Brissot a Dumouriez, amigo de Miranda, cuenta Rojas, decía ya en 1792, la España está madurando para ser libre. Es preciso hacer esta revolución en la España europea y en la España americana. Todo esto debe coincidir. A su vez, el propio Miranda escribió al patriota norteamericano y logista Hamilton, en 1798, una carta anticipándole el proyecto de emancipación de Sudamérica y hasta la organización que se daría una vez que fuera independiente. Me complazco en anunciaros de antemano que la forma de gobierno proyectada es mixta, tendremos un jefe hereditario llamado Inca como poder ejecutivo. Será casualidad que Belgrano en 1816, apoyado por San Martín, haya propuesto ante el Congreso de Tucumán una monarquía temperada, es decir, un gobierno mixto o monarquía constitucional, con un Inca a la cabeza,
tal como 18 años antes había anticipado Miranda. Los militares que llegaban con la Canning traían entre sus propósitos el fundar una rama rioplatense de la logia revolucionaria, inspirada en la logia gaditana. San Martín, Alvear y Zapiola eran el triángulo iniciador de la nueva logia, de la que más tarde se desprendieron filiales a otros puntos de América. El secreto que primaba en estas sociedades, y que sus miembros mantuvieron hasta la tumba, impide develar con certeza si eran logias masónicas o si solo se inspiraban en el modelo masón para desarrollar la finalidad independentista. Todo lleva a pensar que eran organizaciones principalmente políticas, ya que actuaron en ellas católicos, y hasta sacerdotes, lo que no hubiera ocurrido de pertenecer ideológicamente a la masonería. Diversas logias habían proliferado en América y en Buenos Aires mismo desde fines del siglo anterior, preparando la revolución libertaria, pero después de 1810 su labor secreta se había relajado en cierta manera, quizás por considerar logrado su objetivo. Pronto, sin embargo, quedó en evidencia que la lucha sería mucho más larga hasta independizar a todo el continente, y que la falta de disciplina social, las facciones y los desvíos del objetivo revolucionario tornaban indispensable un ámbito que uniformara los criterios y que planificara en secreto las acciones políticas y militares para que, coordinadamente, se alcanzara el fin independentista. La logia Lautaro venía a cumplir ese propósito. Señala Mitre, tal institución secreta, por obra de San Martín y Alvear, preparaba entre pocos lo que debía aparecer en público como el resultado de la voluntad de todos. Ella debía ser el brazo que impulsara y la cabeza que orientara el movimiento revolucionario. Su finalidad era mirar por el bien de América y de los americanos. La denominación había sido utilizada ya por el propio Miranda, al parecer inspirado por los relatos que le hizo el chileno O'Higgins de las proezas del gran estratega y guerrero mapuche Lautaro en su lucha contra los españoles en Chile. La valentía de los mapuches puso una valla efectiva a los conquistadores resistiéndolos con ferocidad y obstinación. Lautaro, hijo de un cacique, fue tomado prisionero y reducido a servidumbre siendo niño. Pronto el conquistador y genocida Pedro de Valdivia le tomó preferencia y lo convirtió en su sirviente y caballerizo. Lautaro aprendió así a no temer a los caballos y a montarlos con destreza, y más importante aún se interiorizó en las tácticas de combate europeas. Luego de presenciar las masacres, torturas y mutilaciones que los españoles consumaban contra su pueblo, se escapó y logró gran consideración como jefe militar del cacique Capaulicán, tomando en 2 oportunidades la ciudad de Concepción y obteniendo reiteradas victorias. Según el gran poema épico La Araucana, de Alonso de Ercilla, donde la figura de Lautaro es exaltada por su valor y astucia guerrera, el joven mapuche tuvo participación directa en la muerte de Valdivia. En una escena más legendaria que histórica, Lautaro habría cambiado de bando a favor de los indios en el medio de un combate que estos ya perdían, ocasionando la derrota de su antiguo amo. Un hijo de un cacique conocido, que a Valdivia de paje le servía. Acariciado de él y favorido. En su servicio a la sazón venía. Del amor de su patria conmovido. Viendo que a más andar se retraía. Comienza a grandes voces a animarla. Y con tales razones a incitarla. El nombre simbólico de Lautaro traía quizás a la memoria ese gesto de abandonar al amo para servir a la patria en peligro, que los militares de la Canning habían hecho. O lo que se intentaba simbolizar era la fuerza de la resistencia nativa, indomable e inquebrantable que personificaba Lautaro. En todo caso, no era casual que la Revolución Americana, de corte indigenista, tomara a Lautaro como modelo. Era el vengador, e incluso circulaban historias legendarias según las cuales Lautaro habría asfixiado a Valdivia, ya prisionero, introduciéndole polvo de oro en la boca, para que muriese a causa del mismo metal que buscaba con tanta codicia. Logias como esta proliferaban en Londres, París, Cádiz, Filadelfia, Nueva York, Caracas, unidas por la correspondencia y los emisarios que atravesaban los océanos. 2 de las principales ramas tenían asiento en Caracas y Buenos Aires, donde el venezolano Bolívar y el argentino San Martín asumirían en poco tiempo el papel protagónico. Los 2 cuentas rojas, aunque sin encontrarse, habían pasado por Londres antes de comenzar su aventura. Fuera o no masónica, la logia Lautaro reproducía muchos usos de la masonería, criptogramas como el triángulo de 3 puntos, las 2 rayas que marcaban ciertas frases en las cartas, los códigos como el llamar los amigos a la logia o designar como establecimiento de matemáticas a sus filiales, los rituales iniciáticos, los conciliábulos misteriosos, la amenaza de penas tremebundas, etc.
No se conoce más que algunos detalles de su organización interna. Al parecer la logia tenía 3 grados: aprendices, maestros y elegidos, formando estos últimos un consejo secreto que constituía el más alto grado de su jerarquía y en donde se adoptaban medidas que todos debían acatar bajo las más severas penalidades. Algunos opinan que en realidad la logia tenía otros 2 grados aún más altos y secretos, los cuales habrían conformado una instancia separada, denominada por San Martín como Gran Logia de Buenos Aires, en cuyas deliberaciones la Lautaro no intervenía. San Martín guardó estricto silencio sobre estas cuestiones, como manifiesta en una carta escrita 25 años después: no creo conveniente hable y lo más mínimo de la Logia de Buenos Aires, estos son asuntos enteramente privados, y aunque han tenido y tienen gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrán manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos. Sea como fuere, la Logia Lautaro agrupó rápidamente, sin duda por instrucciones llegadas a los logistas de Buenos Aires, a buena parte de los patriotas. Dice Ricardo Rojas, desde el primer momento se agregaron al grupo iniciador, además de Zapiola, los otros peregrinos de la Canning, Chilabert, Arellano, Vera y también Halmberg, el bávaro, a pesar de que se requería ser nativo de América para la afiliación. En ella entraron, asimismo, 3 jacobinos impetuosos, Castelli, Agrelo y Monteagudo, doctores graduados en Chuquisaca, y varios oficiales del regimiento de granaderos, Terrada, Rodríguez, Necochea, Quintana y Rojas. Algunos patriotas de la primera hora, como Rodríguez Peña, Posadas, Paso, Guido, Rondeau, Valcarce y Álvarez Jonte, se incorporaron igualmente. Pueyrredón y Belgrano lo hicieron más tarde. El dogma de la Logia Lautaro, según ciertas versiones, estaba expresado en una fórmula o juramento que se tomaba a sus miembros: nunca reconocerás por gobierno legítimo de la patria sino aquel que sea elegido por libre y espontánea voluntad de los pueblos, y siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propenderás por cuantos medios estén a tu alcance a que los pueblos se decidan por él. En 1812 todos los patriotas eran efectivamente republicanos. Monteagudo diría de sí mismo que era un republicano frenético. Posteriormente, el republicanismo pasaría a un segundo plano, reemplazado por la monarquía constitucional. De lo que no cabe duda es de que la logia se proponía la independencia, y que su plan no se limitaba al exvirreinato del Río de la Plata sino que era continental. A poco de su arribo, en un banquete en la casa del señor Escalada, que pronto sería su suegro, San Martín brindó por la patria e hizo mención a este propósito de emancipación continental. Rivadavia, presente en la mesa, hizo saber su desacuerdo: de hecho, siempre obraría en contra de la concepción continental, oponiéndose a sus 2 máximos referentes, San Martín y Bolívar. También se opuso Rivadavia a la conformación de la logia, a la que veía como una amenaza a su poder personal. Se dedicaría a combatirla, mientras los morenistas, con Castelli y Monteagudo a la cabeza, pasaban a integrarla. Las reuniones de la logia se llevaban a cabo en los sótanos de la casa de Thompson, en la mayor reserva y misterio. Allí se presentó Monteagudo cierto día de 1812 para cumplir con el ritual iniciático, por indicación de su jefe, Castelli. Le tomaron el juramento ante un evangelio atravesado por un puñal, en medio de extrañas y atemorizantes ceremonias. Luego le preguntaron: ¿emplearéis todas vuestras fuerzas y poder para sostener la independencia de vuestra muy adorada patria no solo en la lucha que sostiene ahora sino contra cualquier potencia que quiera invadirla? Monteagudo lo juró, y se le hizo conocer que en caso de no cumplir sería sometido a las más severas represalias. Recién entonces se lo admitió a una sesión de la orden. Antes de comenzar la misma, los asociados se dividieron en 2 grupos, que representaban las 2 alas de la revolución, la del norte de Sudamérica focalizada en Caracas y la del sur con centro en Buenos Aires. Monteagudo observó con atención y en silencio cuando el gran maestre preguntaba al secretario: ¿a quién debemos imitar nosotros? Ahí valiente Lautaro. ¿Qué hizo Lautaro? Morir por la defensa de la patria. ¿Cuál era su patria? La nuestra. Y sabéis que todos los caballeros que están aquí presentes se hallan dispuestos a imitarlo. No solo los presentes, sino todos los que cubren la superficie de la tierra. ¿Por qué lo sabéis? Porque así lo han jurado y prometido. Y si por una de esas casualidades que suceden en el mundo faltase alguno a su promesa, ¿qué haremos con él? Asesinarlo, después quemarlo y arrojar sus infames cenizas por el aire,
para que no quede memoria de hombre tan infame. Dice al respecto Rojas: algunas de las logias revolucionarias de Francia y de las ventas carbonarias de Italia, observaban juramentos tan terribles como ese, pero la sanción del juramento lautarino se parece más bien a las penas que los incas imponían a los que violaban el Ayahuasí, la casa de las vírgenes del sol, quemar al reo y esparcir sus cenizas. Luego de su incorporación, Monteagudo no tardó en convertirse en uno de los más activos miembros de la logia y, según uno de sus biógrafos, gozó de sus beneficios en la misma medida en que padeció sus consecuencias. Dice Mariano de Bedia y Mitre: tal logia fue un instrumento político al que estuvieron supeditados los gobiernos, que contribuyó a formar bajo la fe del juramento y las penas más severas a quienes lo violaran. Por eso San Martín se sometió a sus decisiones, que limitaban su libertad de acción como jefe militar y gobernante, y por eso, Monteagudo, como tantos de sus miembros, fueron víctimas de las decisiones de sus cofrades, reunidos siempre en cónclave secreto e irresponsable ante la ley y ante la historia. No tardaremos en ver a Monteagudo convertido en brazo ejecutor de las sentencias de la logia, a pesar de que algunos historiadores se empeñaron en atribuir sus acciones exclusivamente a su espíritu sanguinario. A mediados de 1812 Monteagudo apoyaba su influencia en varios puntos: la Sociedad Patriótica, que dirigía públicamente; la Logia Lautaro, que integraba en secreto; la prensa, a través de un nuevo periódico fundado el 14 de julio de 1812, financiado por el Club Morenista y denominado El Grito del Sud; y también la milicia, pues sus aliados, Alvear y San Martín, acababan de ser incorporados por el triunvirato a las fuerzas regulares de la Revolución. En efecto, Rivadavia y Pueyrredón, tras algunas vacilaciones y desconfianzas, aceptaron la propuesta de San Martín de crear el regimiento de granaderos a caballo, del que lo nombraron comandante, y a Alvear y Zapiola sus segundos jefes. Ignoraban los triunviros que así se cavaban su propia fosa. Monteagudo había desarrollado una certeza: era indispensable cambiar el actual gobierno por uno más acorde con los propósitos revolucionarios. Sus ataques en la prensa fueron continuos y eficaces, ya que muchos patriotas pensaban, como él mismo escribía, que el triunvirato comete actos que importan un baldón para la democracia y un azote para el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La influencia de Rivadavia resultaba funesta: su obsecuencia con los británicos, su insufrible fernandeo y su estrecho porteñismo habían hastiado a todos. Hasta ese momento, el gobierno gozó de cierta condescendencia por la gravedad de la amenaza exterior, ya que la revolución se hallaba cercada por las tropas que venían invadiendo las provincias bajas desde el Alto Perú y por las fuerzas realistas con base en Montevideo, al otro lado del Río de la Plata, cuyas aguas dominaban. Pero estaba visto que cada vez el triunvirato se hundía más y más en una política de defecciones y componendas con tal de salvar Buenos Aires. Era un suicidio. El hombre más respetable de la hora, Manuel Belgrano, luchaba denodadamente para hacer entender a Rivadavia que su política era equivocada, pero sin lograrlo, y hasta se vio obligado a arriar la bandera independiente en Jujuy bajo amenaza de sanción militar. El ejército auxiliar del Alto Perú estaba en la miseria, privado de auxilios y recursos, y Belgrano recibía regularmente oficios donde se le reiteraba la orden de continuar la retirada a todo trance hasta Córdoba. Comprendiendo que era preferible ser derrotado por los invasores antes que convertir a su ejército en una sombra por el oscuro desastre de una retirada, Belgrano resolvió con extraordinaria valentía insubordinarse y hacer pie firme en Tucumán, presentando batalla a los realistas. Rivadavia montó en cólera y remitió 4 oficios sucesivos en el mismo día, ordenando a Belgrano continuar la retirada bajo advertencia de levantar en su contra los más graves cargos y aplicarle la ordenanza militar. Belgrano se exponía así a ser fusilado y Rivadavia tenía antecedentes de no temblarle la mano por una ejecución más o menos. El 24 de septiembre, una victoria providencial sobre los realistas salvó al mismo tiempo a Tucumán, a la revolución y al propio Belgrano, cuya cabeza había pendido de un hilo. La batalla de Tucumán, conocida como el sepulcro de la tiranía, fue la más grande victoria patriota, obtenida desobedeciendo las órdenes vergonzosas de Rivadavia, que había llegado, en el colmo de la histeria, a insistir en que la retirada debía hacerse aun cuando la victoria declarase por nuestras armas. Los historiadores liberales, que han convertido a Rivadavia en su modelo, no lo llaman histérico ni traidor por tales órdenes insensatas que están perfectamente documentadas, y en cambio descalifican a Monteagudo llamándolo jacobino histérico. La histeria cobarde de Rivadavia era pro-británica, y por lo tanto les resulta disculpable. Monteagudo, Alvear y San Martín, sin conocer aún el desenlace de la batalla,
decidieron dentro de la logia la caída del triunvirato bajo el programa Independencia y Constitución. Se acabarían así las actitudes timoratas y las negociaciones entreguistas, y se convocaría de una vez a una asamblea encargada de dictar la ley suprema. Los militares utilizarían sus tropas y los jacobinos con Monteagudo a la cabeza movilizarían a los sectores populares, a los que tenían fuerte llegada desde la sociedad patriótica y que se sentían identificados con los discursos de Monteagudo. Este ejercitaba así, en Buenos Aires, sus dotes de tribuno popular, que le valieron el mote de demagogo por parte de la historiografía pacata. Quienes piensan que la política es un asunto de señoritos bien educados y oligarcas aburridos siempre llamarán demagogo al político que se apoya en las clases populares. El pedantón apeluconado de Rivadavia nunca les merecerá ese adjetivo. Cuando ya el golpe de Estado estaba en marcha, llegaron a Buenos Aires las noticias del triunfo de Tucumán. El gobierno apareció de pronto fortalecido. Pero no tardó en saberse que esa victoria se había obtenido a pesar del triunvirato, a pesar de las órdenes retrógradas y del abandono material a que se sometió al ejército patriota. La victoria se convirtió en una razón más para echar a Rivadavia. El 8 de octubre de 1812, por la mañana, una multitud de 3.000 ciudadanos en actitud revolucionaria, dirigidos por Monteagudo, había copado la plaza de la Victoria entre la Recoba y el Cabildo. Los acompañaba casi toda la guarnición militar, el coronel Pinto con la artillería, el coronel Ortiz de Ocampo con la infantería, San Martín y Alvear con los granaderos a caballo, tal como estaba acordado por la logia. Confluían en este movimiento los militares que conquistarían la independencia nacional y los viejos patriotas de Mayo, seguidores de Moreno. Rivadavia hizo indispensable esta revolución por ser enemigo irreconciliable de la logia Lautaro, pues no la comprendió en su triple función de asesorar al gobierno compartiendo su responsabilidad, de vigilar a los díscolos e indisciplinados, y de hacerse eco de las opiniones populares para transmitírselas oportunamente, sostuvo tiempo más tarde San Martín, en carta a Tomás Godoy Cruz, explicando su única participación en la caída de un gobierno. Desde este momento la logia Lautaro pasó a dirigir el Estado y la revolución. Monteagudo redactó un petitorio al Cabildo pidiendo la destitución del gobierno, que el Cabildo mismo reasumiera la soberanía, que se creara un nuevo gobierno ejecutivo y que se procediera sin demora a la convocación de una Asamblea General Extraordinaria, que decida de un modo digno de los grandes negocios de la comunidad, en la inteligencia de que estamos resueltos invariablemente a ofrecer el último sacrificio a la libertad de la patria antes de consentir que se entronice la tiranía en nuestra provincia. Asimismo, se hacía saber al Cabildo que le daban un plazo perentorio de 20 minutos y lo hacían responsable de la menor demora, manifestando que no abandonarían la plaza hasta haber cumplido sus votos. Este formidable apriete a los pelucones del Cabildo, impecablemente organizado, revela fuera de dudas la experiencia conspirativa de Monteagudo, que aplicó aquí, casi calcados, los procedimientos de la Revolución chuquisaqueña. Preparó a la opinión pública mediante sus artículos periodísticos como allá se había hecho mediante la difusión de rumores, acordó con los jefes militares para que apoyaran los planes, convocó a las masas de las orillas para copar la plaza y puso en jaque a las autoridades mediante una intimación redactada por él mismo. Para reforzar el reclamo como se había hecho en Chuquisaca con los cañones dirigidos contra el palacio, aquí se instalaron 2 obuses en el arco de la Recoba, y cañones en las esquinas. Sin duda fue el cerebro del movimiento. A medida que pasaba el tiempo, los agitadores jacobinos traían más y más gente a la plaza. Los pelucones del Cabildo sudaban sin saber qué hacer, y llamaron a los jefes militares. San Martín, Alvear y Ocampo ingresaron al recinto. Según el acta del Cabildo, los militares se negaron a proponer los candidatos del nuevo gobierno o a integrarlo ellos, pues se habían comprometido a no hacerlo ante la logia, y manifestaron que solo estaban allí para proteger la libertad del pueblo, para que pudiese explicar libremente sus votos y sus sentimientos, dándoles a conocer de este modo que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía, que saben respetar los derechos sagrados de los pueblos y proteger la justicia de estos, suplicando solamente se trabajase por el bien y la felicidad de la patria, sofocando esas facciones y partidos que fueron siempre la ruina de los estados. San Martín y Alvear tenían muy en claro que ellos no estaban allí para hacer las veces de represores, y el movimiento que encabezaron fue muy distinto a todas las asonadas y golpes de estado de la historia posterior, fue un movimiento popular apoyado y consentido por la conducción militar patriota. Como la designación del nuevo gobierno se demoraba, la multitud empezó a impacientarse y gritar amenazadora.
San Martín volvió a ingresar al cabildo para reforzar el apriete. No es posible demorar un instante, el fermento va adquiriendo mayores proporciones y es necesario cortarlo de una vez. Al fin los cabildantes nombraron un nuevo triunvirato formado por Juan José Paso, morenista de la primera hora, Rodríguez Peña, hombre de Castelli, y Antonio Álvarez Jonte, también jacobino. Como Rodríguez Peña no estaba presente, se lo reemplazó provisoriamente por el hermano de Manuel Belgrano, Francisco. El nuevo gobierno asumió ese mismo día, y prestó juramento por primera vez en la historia argentina, por la patria, sin la menor alusión a Fernando VII. Por fin los patriotas arrojaban la máscara de una fingida lealtad al indigno monarca. El primer acto importante del nuevo gobierno fue la convocatoria a elección de diputados para la Asamblea General Constituyente que se reuniría en enero de 1813, y que pasaría a la historia por el avance legislativo que representó hacia la independencia y hacia la salvaguarda de los derechos humanos. La revolución tomaba nuevo impulso gracias a Monteagudo y sus cofrades lautarinos. Quizás animado por el cambio en la situación militar a raíz de sucesivos triunfos de las armas revolucionarias y por el éxito de la revuelta, Monteagudo alcanza en estos días, y en los meses siguientes, uno de los puntos más altos en cuanto a mérito patriótico y libertario. Su capacidad de trabajo proverbial lo multiplica en tareas. Está en todo. Mantiene encendida la llama de la sociedad patriótica, se torna más y más influyente dentro de la logia, interviene activamente, junto con Alvear, en la organización de la Asamblea, avanza en elaboraciones doctrinarias que luego se plasmarán en la obra legislativa del año 13, y redobla sus esfuerzos periodísticos. Desde El Grito del Sud, fuerza la tendencia independentista. Una de sus piezas más notables es la que dedica a la batalla de Tucumán y sus consecuencias militares y políticas. Lo vemos convertido en inteligente analista y eficaz apóstol de la independencia, combinando la razón con el sentimiento. Con el pretexto de honrar a los guerreros del Tucumán, y agradecer su sacrificio, Monteagudo exhorta a los patriotas a declarar y sostener la independencia de América. Dice que los combatientes han renunciado al dulce patrimonio de la vida, olvidando el llanto y los gemidos de sus huérfanas familias, solo por ver enarbolado el estandarte de la independencia y publicada la Constitución. Evalúa la importancia militar de la batalla, sosteniendo que humilló para siempre la esperanza de los que creen decidir nuestro destino. No se equivocaba, ya que nunca más las tropas realistas volverían a introducirse en las provincias bajas del Río de la Plata. La firmeza de un patriota como Belgrano lograba así detener los avances de la contrarrevolución, confirmando la idea de Monteagudo de que la salvación radicaba en la energía revolucionaria. Sin esa victoria no solo habría caído Tucumán, sino que los ejércitos realistas habrían avanzado hasta los confines meridionales de la provincia de Córdoba. La orgullosa Montevideo dormiría tranquilamente dentro de sus muros, los enemigos interiores acelerarían el momento de nuestra desolación, se engrosarían las fuerzas invasoras, cundiría el desánimo en los patriotas, y, eslabonándose las desgracias, estaríamos ya en el caso de temerlas todas. No había que malograr el fruto de una acción tan gloriosa en una admiración estéril de los héroes, el medio más propio de honrar su memoria, es proclamar y sostener la independencia del Sud. Imagina a los agonizantes en el campo de batalla preguntándose antes de morir: «Oh, pueblo americano, ¿qué gloria me resultaría del sacrificio de mi vida si él no contribuyese a asegurar vuestra libertad?» No duda en apelar a los golpes bajos para conmover al pueblo y decidir a los tímidos en el sentido de la independencia, pues solo ella hará las exequias más dignas de los mártires del Tucumán. En ningún momento piensa Monteagudo en otra cosa que en la emancipación continental. Siempre engloba en su proyecto a toda América del Sur. Y así seguirá pensando hasta el día de su muerte. La logia se revelaba, con sus éxitos, un eficaz instrumento político, aunque bien pronto habrían de producirse en su seno divisiones alrededor de las dos personalidades más gravitantes, San Martín y Alvear. Desinteresado de la política menuda, San Martín se retrajo de las discusiones de poder, solo preocupado en la declaración de independencia y en su misión militar, de cuyas resultas obtendría un primer humilde fruto con la victoria convertida en epopeya por los creadores de mitos en el combate de San Lorenzo el 8 de febrero de 1813. Alvear fue adquiriendo preponderancia, y transformando poco a poco a la logia en instrumento de su ambición. Pronto Monteagudo vería en él la posibilidad de incrementar su propia influencia personal, asociándose al ambicioso militar y fogoneando sus veleidades de nuevo Catilina. Aprovechaba, en tanto,
para sugerir medidas jacobinas en el nuevo gobierno, como el bando del 18 de diciembre de 1812 que aumentó la persecución sobre los españoles y prohibió sus reuniones públicas. Donde hubiera más de 3 españoles juntos, uno sería fusilado por sorteo, y si la reunión era en lugar oculto todos serían pasados por las armas. Con la impronta lautarina, se consolidaba el proceso independentista. Ya la misma convocatoria a la Asamblea General Constituyente iba precedida de un manifiesto que era una verdadera declaración informal de independencia, y en el que se notaba, una vez más, la mano de Monteagudo: la Constitución que se sancione alentará la timidez de unos, contendrá la ambición de otros, acabará con la vanidad importuna, atajará pretensiones atrevidas, destruirá pasiones insensatas y dará, en fin, a los pueblos la carta de sus derechos y al gobierno la de sus obligaciones. Se advierte en los primeros párrafos la idea central de establecer reglas permanentes del juego político, y en el último párrafo un concepto central de la doctrina de los derechos humanos a que adscribían nuestros próceres: limitación del poder como forma de salvaguardar las libertades populares. Se invitaba a los vecinos libres y patriotas a elegir 8 electores en cada ciudad, a uno por cuartel, que designarían junto al ayuntamiento el diputado o los diputados. La capital tendría 4, 2 las capitales de provincias, reducidas a Salta y Córdoba, mientras no se recuperase el Alto Perú, se tomase Montevideo y Paraguay saliese de su aislamiento, y una las subalternas, a excepción de Tucumán, que por el reciente triunfo podría a discreción concurrir con 2 diputados. Se requería para ser diputado una fervorosa adhesión a la libertad del país, y virtuosa imparcialidad que lo ponga a cubierto de la nota escandalosa de faccioso. Quedaban, pues, excluidos los saavedristas. Los diputados tendrían poderes sin limitación alguna. Las elecciones no fueron modelo de democracia representativa. La logia distribuyó sus agentes por el interior a fin de tener el control de los representantes. Todos los elegidos menos 4 eran militantes lautarinos, la mayoría porteños. Monteagudo fue elegido diputado por Mendoza, población de la que no era nativo, ni domiciliado, ni había pisado jamás. A las 9 de la mañana del 31 de enero quedó instalada la Asamblea en Buenos Aires. El juramento se hizo en la catedral, omitiéndose la fórmula de lealtad a Fernando VII. De allí se trasladaron los diputados al edificio del consulado, donde había funcionado la Sociedad Patriótica. La Asamblea se declaró soberana, prescribió la inviolabilidad de sus integrantes y se hizo llamar soberano señor. En tal carácter, tomó juramento de lealtad a los triunviros, empleados civiles y militares, jerarquías eclesiásticas y jueces. Los ejércitos también debieron jurar lealtad. El del Alto Perú, comandado por Belgrano, la juró a orillas del río Pasaje mientras avanzaba sobre la ciudad de Salta a enfrentarse con los realistas que la ocupaban. En todas partes el juramento a la Asamblea avivó el entusiasmo patriótico de quienes estaban exponiendo sus vidas y querían hacerlo por una nueva patria y no bajo la simulada lealtad a Fernando. Como no podía ser de otra manera, se eligió presidente de la Asamblea a Alvear. Las deliberaciones quedaron bajo la órbita de la logia, y las 2 personas más influyentes en la obra legislativa que empezaba a desarrollarse fueron Alvear y Monteagudo, siendo el segundo el que siempre impulsaba las posiciones más radicalizadas. El modelo que siguieron fue la Asamblea Francesa, en la que también se inspiraron las contemporáneas Cortes de Cádiz en el espíritu liberal y democrático de sus disposiciones. Desde la constitución civil del clero hasta la libertad de vientres, todo tiene allá su fuente inspiradora. Fue esta la Asamblea Magna de la Revolución, tal como la anhelara Moreno, señala Ingenieros. Sorprende la multiplicidad de tareas que asumió Monteagudo, ya que a la par de la labor legislativa asumió la redacción de la Gaceta y de El Redactor de la Asamblea, periódico oficial de la misma que daba la síntesis de sus debates y resoluciones y que por error se atribuyó a Fray Cayetano Rodríguez, así como colaboró con Manuel Moreno y Agrelo en la dirección de El Independiente, rebautizado por los sectores ultramontanos como El Indecente. En su primer periodo de sesiones, la Asamblea tuvo realmente un carácter fundacional. No declaró la independencia, pero la estableció de hecho. Cada uno de sus actos legislativos fue un ejercicio de soberanía nacional y una muestra de fe republicana y democrática. Ya el día 7 de febrero proclamó una nueva ciudadanía. Además de ello, dispuso que los españoles fueran removidos de los empleos eclesiásticos, civiles y militares, si en el lapso de 15 días no obtenían la carta de ciudadanía. Esto, dice Mitre, era romper abiertamente con la madre patria. Al darse nueva organización a la justicia, abolió también los recursos a la metrópoli,
último vínculo legal que ligaba a las colonias a la España, señala Mitre. Y agrega, sucesivamente, quitó la efigie real de la moneda y mandó acuñar una de tipo nacional, con las armas de la Asamblea. El nuevo escudo reemplazó las armas del rey de España, que se mandaron bajar de todas las fachadas. Bajo sus auspicios se enarboló la bandera azul y blanca inventada por Belgrano. Aún hizo más la Asamblea, dando un ritmo a la revolución, al sancionar el himno patriótico nacional, cuya composición poética encargó a su diputado Vicente López y Planes el 6 de marzo. El sello de la Asamblea con las manos cruzadas, pica, gorro frigio, laureles y sol naciente sobre un campo inferior de plata y superior de azul, que fue en principio un distintivo de ese órgano, más tarde se convirtió en el escudo nacional. El 5 de mayo se declaró día de fiesta cívica al 25 de mayo por el nacimiento de la patria y se ordenó celebrar anualmente en todo el territorio de las Provincias Unidas cierta clase de fiestas que deberán llamarse fiestas mayas. Las monedas que la Asamblea ordenó a Belgrano acuñar en Potosí en oro y plata, eran iguales en peso y valor a las que circulaban, pero se eliminaba en ellas la efigie real, se ponía en el anverso el sello de la Asamblea con la inscripción, Provincias Unidas del Río de la Plata, en el reverso un sol con el lema en unión y libertad. Cada cosa era una declaración de principios. En el mismo sentido de reafirmación de la soberanía e independencia iban las medidas de reforma religiosa, que fueron interpretadas por los sectores ultramontanos del catolicismo como regalistas y antirreligiosas, pero que en realidad solo procuraban salvaguardar los fueros soberanos frente a la postura que para aquella época adoptaba el papado, tenaz aliado de las peores autocracias de Europa, que llegó a defender los derechos del rey de España sobre América y excomulgar a los independentistas. Con semejante iglesia corrupta y antipatria, algunos de cuyos personeros locales habían apoyado abiertamente a las tropas coloniales y favorecido la persecución a los patriotas, muchos católicos y una parte del clero en funciones estaban en desacuerdo. Ejemplo de ello era un católico por excelencia, Belgrano, que el año anterior se había visto obligado a expulsar al obispo de Salta y que apoyaba fervorosamente a la Asamblea y era uno de sus principales sostenedores. Además de los curas patriotas, había otros que solo pretendían seguir cobrando sus sueldos y estaban dispuestos a aceptar la nueva situación política siempre que no se los tocaran. El obispo cordobés Orellana, quien había intrigado contra la primera junta con Liniers, siendo condenado a muerte y más tarde indultado, terminó ofreciéndose a los patriotas. Nuestra santa religión no solo se acomoda con todos los gobiernos, decía con inigualable fariseísmo, sino que los consolida y perfecciona. Era necesario liberar a los sacerdotes de toda obediencia a la Iglesia peninsular. Se resolvió que la Iglesia de las Provincias Unidas no dependiese de ninguna autoridad eclesiástica de fuera de su territorio. También se dispuso la independencia de las comunidades religiosas de sus prelados generales en el extranjero, se prohibió al nuncio residente en España ejercer jurisdicción en las Provincias Unidas, y se decidió que mientras dure la presente incomunicación con la Santa Sede Apostólica, los obispos de las Provincias Unidas, reasuman sus primitivas facultades ordinarias. Se conformaba así una Iglesia nacional, sin sujeción a España ni a Roma. Igualmente fructíferas fueron las reformas para afianzar la libertad y la igualdad entre los habitantes. El 2 de febrero Alvear propuso, y la Asamblea sancionó, la libertad de vientres, emancipando a los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero, día consagrado a la libertad. 2 días después declaró libres a los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. Esta última disposición fue dejada sin efecto más tarde, a raíz de las reclamaciones de Inglaterra, que defendía los intereses de Portugal, perjudicado por la fuga de los esclavos brasileros. En retrocesos como este, Alvear empezó a mostrar su sujeción a las directivas británicas. La Asamblea revalidó el decreto de supresión de tributos que pagaban los indios, nuestros hermanos, medida cuyo más lejano antecedente era el reglamento para las misiones que Belgrano confeccionó en 1810. También dispuso la abolición definitiva de la mita, llanaconazgos, encomiendas y servicio personal de los indios bajo todos los respectos. Se los declaró libres y en igualdad de derechos con los demás ciudadanos. Quedaba así sancionada legalmente la proclama de emancipación lanzada por Castelli en Tiwanaku. Sin duda, Monteagudo habrá recordado entonces con emoción a su antiguo jefe, que no había vivido para verlo. Los títulos de condes, marqueses y barones quedaron extinguidos el 21 de mayo a petición de Alvear. La medida era más simbólica que real, ya que solo había 2 nobles en todo el territorio, el marqués de Llavi y el barón de Olenberg,
ambos patriotas. Meses después, Berutti, teniente gobernador del Tucumán, solicitó se aboliera el abuso contra la igualdad que significaban las armas, jeroglíficos o distinciones de familia de las fachadas de las casas, dando lugar a un fuerte debate entre quienes lo consideraban necesario para que nadie pretenda ser superior a los demás, y quienes deferían al tiempo la labor de destruirlos. Llena de una celosa indignación contra esas reliquias del despotismo antiguo, dice Monteagudo, prevaleció la idea de echar abajo tales distinciones. Aunque, como vimos por las descripciones GI de la Buenos Aires de 1817, la medida no se cumplió. La Asamblea consagró los derechos humanos. No solo revalidó los decretos preexistentes, como el de libertad de prensa, sino que dispuso medidas de salvaguarda de las personas frente al poder del Estado y el abuso de los magistrados. El 24 de marzo de 1813, curiosamente la misma fecha en que más de un siglo y medio después se instauraría el peor terrorismo de Estado de la Argentina, por moción de Agrelo, decretó, queda desde este día absolutamente extinguida la autoridad del Tribunal de la Inquisición, en todos los pueblos del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, medida de una extraordinaria importancia para preservar la libertad religiosa y de pensamiento, así como los derechos individuales, hasta entonces vulnerados escandalosamente por esa rémora del despotismo medieval español. Pero aún va más lejos, disponiendo el 21 de mayo la prohibición del detestable uso de los tormentos adoptados por una tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes, en cuya virtud serán inutilizados en la Plaza Mayor por mano del verdugo, antes del feliz día 25 de mayo, los instrumentos destinados a este efecto. Nunca tuvo más sentido la celebración de la fecha patria que entonces, cuando se la hizo coincidir con la destrucción de esos instrumentos que eran el símbolo más acabado del régimen colonial. En el mismo lugar donde pereció el torturador Álzaga, perecieron también los medios que había utilizado. En su espíritu reformador, Monteagudo hizo abolir incluso el juramento en juicio, por servir de apoyo a la malicia y salvaguardia a la debilidad, manteniéndose solamente como promesa de obediencia a las leyes y a las autoridades constituidas. El 9 de octubre se llevó la defensa de los derechos humanos al ámbito de las escuelas públicas, prohibiendo azotar a los alumnos. Entre las medidas políticas impulsadas por el sector jacobino que dirigía Monteagudo, cabe mencionar la reivindicación de Mariano Moreno y el aumento de la pensión a su viuda decretado el 5 de mayo, rehabilitando así dice Mitre un nombre por largo tiempo oscurecido. También se sometió a juicio de residencia para que rindieran pública cuenta de su actuación a todos los gobernantes a partir de 1810. Tras largas idas y venidas, se sobreseyó a los investigados, con excepción de Saavedra y Campana, desterrados por influencia de Monteagudo y de los jacobinos que ellos habían perseguido. La Asamblea incursionó en reformas de tipo cultural y educativo, que no pueden examinarse aquí, pero que respondían al mismo espíritu nacional y democrático. Entre otras cosas, encomendó al doctor Cosme Argerich la elaboración de un plan para la enseñanza de la medicina. En el terreno de las reformas políticas, estableció en febrero un ejecutivo permanente y reglamentó sus atribuciones. Más tarde, enero de 1814, crearía el cargo de director supremo y un Consejo de Estado, en donde haría jugar sus influencias Alvear para su proyecto de encumbramiento personal. El déficit de las finanzas públicas a causa de las costosas campañas militares obligó a decretar un empréstito de 500.000 pesos, permitiendo así crear y equipar la Escuadra Naval Argentina a las órdenes de Guillermo Brown, quien pronto adquiriría laureles legendarios. El Río de la Plata ya no sería propiedad de la escuadra española. La obra de la Asamblea fue revolucionaria y consecuente, aun con sus defectos de origen y con la arbitraria exclusión de los diputados artiguistas a quienes se dejó afuera antidemocráticamente, por no responder a la logia y por traer instrucciones federalistas que atemorizaron a Alvear. Ella cristalizó los logros de la Revolución de Mayo, dándoles trascendencia continental. Los avances de la Asamblea en materia legislativa coincidieron con una serie de triunfos militares. El nuevo gobierno había restablecido el sitio al foco realista de Montevideo, y el general que lo comandaba, José Rondeau, obtuvo a fines de 1812 un notable triunfo en la batalla del Cerrito. En febrero de 1813, San Martín repelió un desembarco realista en San Lorenzo. Belgrano, al mes siguiente, desconcertó a los realistas acantonados en Salta con una hábil maniobra estratégica y los derrotó completamente en la batalla que lleva el nombre de esa ciudad y que fue una de las más grandes victorias patriotas de todos los tiempos. Gracias a ella,
las tropas peruanas fueron expulsadas para siempre de las provincias bajas. Hay quienes atribuyen al impulso de estas victorias las medidas de la Asamblea. Hubo más bien una mutua influencia, una dialéctica entre el avance político y el militar. Quizás sin las victorias, los jacobinos no habrían podido imponer sus políticas. Pero también es cierto que la instalación de la Asamblea fue un acicate poderosísimo de que se valieron los jefes militares para inocular nuevo entusiasmo en sus tropas. Sin embargo, los dos objetivos que la logia había fijado a la Asamblea no fueron cumplidos. Ni se declaró formalmente la independencia ni se dictó una constitución. Lo primero se postergó por decisión política de Alvear, que seguía en esto como antes Rivadavia las sugerencias de los británicos. El independentista San Martín había perdido su influencia política en Buenos Aires. En cuanto a la Constitución, su postergación era forzosa mientras no se declarase la independencia. Es cierto que un estado de guerra irresuelta no era el mejor momento para dictar y hacer cumplir una Constitución que limitase los poderes. Ya Monteagudo había señalado la necesidad bélica de un ejecutivo fuerte evocando la institución de los dictadores republicanos de Roma. San Martín, defensor de las libertades y de la idea constitucional, escribiría más adelante a Pueyrredón, aunque refiriéndose a otras circunstancias: la guerra no la vamos a hacer con libertades sino con disciplina ciega y con soldados sumisos. Nadie debe hablar y pensar, mientras no hayamos salvado a la patria y su independencia. Pero algo se avanzó en la obra constitucional. Y aquí veremos una vez más la influencia doctrinaria de Monteagudo. Para facilitar la elaboración del instrumento normativo, ya el triunvirato había nombrado el 4 de noviembre de 1812 una comisión oficial encargada de redactarlo. Pero además encomendó a la Sociedad Patriótica que preparara otro proyecto, lo cual demuestra el peso político de los jacobinos. Ambos proyectos fueron presentados ante la Asamblea, que no llegó a sancionar ninguno de ellos. El proyecto oficial se inspiró en la Constitución española de 1812, utilizó la denominación Provincias Unidas del Río de la Plata para el nuevo Estado y fijó su territorio en el del antiguo virreinato. Creaba un directorio de 3 personas asesorado por un Consejo de Estado, un poder legislativo bicameral y un poder judicial independiente. La Sociedad Patriótica elaboró un proyecto diferente. Colaboraron con Monteagudo, en su preparación, Larrea, Francisco Planes, Tomás Valle, Cosme Argerich y Antonio Sáenz. Para ellos el modelo fueron las constituciones francesa de 1795 y norteamericana de 1787. Sustituía los cabildos por prefecturas locales y creaba un ejecutivo unipersonal en cabeza de un presidente, acompañado por un vice y secundado por 4 ministros. Establecía un legislativo bicameral y un judicial independiente, con la novedad de introducir el juicio por jurados. Esta última medida democratizadora y avanzada sería reproducida por la Constitución de 1853, pero inaplicada hasta el presente. La ciudadanía se reconocía a los nativos y a los extranjeros naturalizados, salvo los españoles, los cuales, siempre una obsesión para Monteagudo, no podrían adquirirla hasta que España reconociera la independencia. Lo más destacado de este proyecto se vincula a 2 aspectos centrales en la visión de Monteagudo y los jacobinos: la unión de América del Sur y la consagración de los derechos humanos. Basta al efecto leer los primeros 5 de sus 215 artículos. Art. Y 9. Las provincias de la América del Sur que se han reunido con las del Río de la Plata y éstas se hallan congregadas en un acto solemne de asociación general por medio de sus legítimos representantes. Art. 2 grados. Las deliberaciones de esta asociación son leyes todas ellas que forman la Constitución de los Estados Unidos. Art. 3 grados. Las Provincias Unidas forman un Estado indivisible. Art. 4 grados. El principio sobre que van a fundarse las leyes constitucionales es la libertad de las provincias. Art. 5 tu. Los derechos de los hombres son la vida, la Jaanarei, la libertad, la seguridad y la propiedad. Dice Ricardo Rojas, apologista de San Martín y Monteagudo, que resaltó la identidad ideológica de ambos hombres. El erudito historiador rioplatense don Clemente Frejeiro C. aumentó hace medio siglo ese proyecto, señalando a Monteagudo como inspirador de ese plan, en colaboración con otros miembros de la Sociedad Patriótica, lo que acentúa el valor social que ya tenían aquellas ideas en la Argentina. Se refiere a las ideas de unidad sudamericana. San Martín residía entonces en Buenos Aires y trabajaba, además, en la logia Lautaro con Monteagudo, periodista, orador y diputado en la Asamblea. Las leyes que la Asamblea de 1813 aprobó son análogas a las que, para la administración del Estado del Perú,
decretara el protector San Martín con su ministro Monteagudo, en 1821 y 1822. Dichas leyes, allá, como aquí 10 años antes, fundábanse en la soberanía popular y en el respeto a la persona humana tal como lo enunciara también el proyecto. Es interesante resaltar lo expuesto, ya que una de las acusaciones que se han formulado contra Monteagudo fue la de cambiar de ideas y ser oportunista. Lo veremos cambiar en cuanto a la forma de gobierno propuesta, pero nunca modificar sus ideas sobre 3 puntos esenciales: los derechos humanos, entonces concebidos como derechos individuales, la justicia social cifrada en la abolición de la esclavitud y la emancipación de los indios, y la concepción continental que compartió con Belgrano, San Martín, Artigas, Bolívar y tantos otros. Esto último lo diferencia nítidamente de los dirigentes porteños al uso, que solo pretendían la hegemonía de Buenos Aires sobre el antiguo virreinato, o sobre el territorio que pudieran salvar de su desintegración. Sectores de la historiografía nacionalista católica, odiando a Monteagudo por sus posiciones religiosas, quisieron asimilarlo torpemente, en un presunto porteñismo, a Rivadavia, con quien nunca tuvo nada que ver, y a quien combatió y derrocó. Otra falacia que conviene rebatir es la que atribuye, no solo a Monteagudo sino a los principales próceres de Mayo, un proyecto nacional argentino, cuando postulaban un proyecto continental. La conformación de repúblicas nacionales de menor envergadura no fue su objetivo, sino el fracaso de su lucha, derrotados por las resistencias internas y por los manejos de Inglaterra. Prueba palpable es la prédica de Castelli en su campaña, la política seguida por San Martín y Monteagudo en los años posteriores dejando atrás el Río de la Plata para combatir en otras regiones, y la actitud de Artigas, retirado en Paraguay, respondiendo a una invitación del gobierno uruguayo: yo luché por la patria grande americana y ustedes me traen un paisito. Yo ya no tengo patria. Los constructores de mitos nacionalistas, para halagar orgullos patrioteros funcionales a las oligarquías localistas, han convertido a San Martín en padre de la patria argentina, pese a que libró todas sus batallas fuera de las fronteras rioplatenses. Han hecho de Belgrano un figurón argentinista cuando creó una bandera para la causa americana y no para el mezquino territorio del Río de la Plata, y han llevado al colmo la mistificación erigiendo a Artigas en padre de la patria uruguaya, pese a que repudió la conformación de ese estado como un triunfo de la política inglesa de tupamarizar Sudamérica para dominarla mejor. El texto de la Sociedad Patriótica tiene una claridad meridiana. Su artículo primero habla de las provincias de la América del Sur que se han reunido con las del Río de la Plata y estas. Los redactores tenían la intención de dejar abierta la incorporación de nuevas provincias a medida que se fueran emancipando. La Constitución debía servir también para la propaganda política, pues los realistas distribuían la Constitución española de 1812 como su programa en América. La idea, en definitiva, era conformar, cuando las circunstancias militares y políticas lo permitieran, los Estados Unidos de la América del Sur. Esta idea continentalista tenía dos antecedentes: el obvio de Norteamérica, confederada en un solo Estado por voluntad libre de los Estados locales, y el sueño napoleónico de los Estados Unidos de Europa, que se pretendió llevar adelante por la vía militar. El falseamiento nacional liberal de la historia ha llegado al punto de hacer decir a la sociedad patriótica lo contrario de lo que ésta dice. Tenemos un ejemplo en el rivadaviano José Ingenieros, quien pretende que el proyecto deja indeterminada la futura extensión de la nacionalidad, no tanto porque aspirase a exceder los límites virreinales, como algunos lo interpretan, sino en el sentido de no dar por segura la incorporación de las provincias altoperuanas en poder de los realistas. Sin embargo, las provincias altoperuanas eran consideradas parte indiscutida del Río de la Plata. Fue posteriormente, por la traición de los liberales porteños, que se dejó de considerar rioplatense al Alto Perú. Cuando la sociedad patriótica habla de las provincias de América del Sur que se unen con las del Río de la Plata se refiere con claridad a los restantes países fuera del antiguo virreinato, lo que coincide además con el pensamiento que Monteagudo expondrá 10 años después a Bolívar. En efecto, dice Ricardo Rojas, las provincias unidas del Río de la Plata en 1813, eran, Buenos Aires, que comprendía el Uruguay y la Patagonia, Córdoba, Cuyo, Salta, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz. Casi todo lo que hoy es la República de Bolivia era territorio argentino por la jurisdicción virreinal de Buenos Aires y en su suelo guerrearon los argentinos por los ideales de Mayo desde 1810 hasta 1825, o sea desde la batalla de Suipacha hasta la de Tumusla, en la que murió Olañeta, después de Ayacucho.
Un verso de nuestro himno nacional, sancionado en 1813, por la Assembly, detalla esos lugares de batalla, topónimos hoy bolivianos que forman un decasílabo heroico: Potosí, Cochabamba, La Paz, no rebuscado por el poeta argentino don Vicente López, sino creado por el heroísmo argentino en la realidad militante. El Paraguay, parte del mismo virreinato, se aisló tras de sus bosques y sus ríos desde 1810, quedando al margen de la gesta continental. La jurisdicción de Buenos Aires extendíase, pues, desde el mar Magallánico hasta la laguna Merim, frontera del Brasil, y hasta el lago Titicaca, frontera del Perú, en cuyas ruinas incaicas el doctor Castelli, representante de Buenos Aires, proclamó la emancipación de las razas indígenas. La Revolución de Mayo llevó ese espíritu a las costas del Pacífico, luchó en el Atlántico contra el Imperio Lusitano del Brasil, pensó llevarlo a las costas de España misma, y proyectó una confederación cuyo nombre, Estados Unidos de la América del Sur, parece bien claro como expresión de nuestro ideal. San Martín fue, desde 1812 hasta 1822, el portador de esa antorcha en las costas de Chile, del Perú, del Ecuador, cuando llevó a Guayaquil el mensaje de la argentinidad que abarcaba, por su influencia, 7 naciones que hoy son estados constituidos al sur de la línea equinoccial. Solo cabe objetar a Rojas la expresión argentinidad, que incurre en patrioterismo infantil. El mensaje que portaba San Martín no era el de la argentinidad, ya que éste no personificó la expansión de un supuesto espíritu nacional, sino la política continental de la logia Lautaro, cuya esencia emancipatoria se expresó en su famosa proclama a los soldados en Valparaíso, quizás escrita por el propio Monteagudo: acordaos de que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer conquistas sino a libertar pueblos. Tal fue la gran idea continental concebida y defendida por Monteagudo hasta el último instante de su vida, y que lo llevó a no considerarse jamás ni alto peruano, ni porteño, ni chileno, ni peruano, ni colombiano, sino solo sudamericano. Pero en medio de tan grandes concepciones se alzaron los intereses mezquinos agitados por el ególatra Alvear, a quien Monteagudo secundaba. Era cierto que de la mano de aquel conoció los halagos del poder, entrando así, insensiblemente, en una serie de políticas cada vez más alejadas de los principios fundacionales de la logia Lautaro. Enceguecido por el brillo social de Alvear, a un paso de convertirse en una suerte de elegante afrancesado, cultivando las maneras y los trajes europeos, Monteagudo participaba cada vez más de las reuniones de la burguesía porteña y cada vez menos de los agitados mitines populares. Era la época de los bailes, de las tertulias de Mariquita, en cuya cabeza entraban todas las reminiscencias e imitaciones de los salones del Directorio y el Consulado francés, según Vicente Fidel López, del diletantismo, de las discusiones literarias y filosóficas mechadas con los chismes escabrosos, de los flirteos disimulados tras el entusiasmo patriótico. Las mujeres abandonaban ruidosamente las tiesas costumbres coloniales, tiraban la chancleta imitando los usos liberales de París, se propagaba la coquetería mundana, se hacían burlas al fanatismo colonial calificando de sarracenas a las beatas. Las niñas eran retiradas de los conventos, y en vez de rezos aprendían a tocar el piano, recitaban en francés, escandalizando a las viejas, que no habían aprendido a leer en español. Muchos curas y frailes colgaban los hábitos, o los mantenían por conveniencia, pero alejándose de los altares. Todo era imitación de los tiempos de oro de la burguesía parisina. El mismo Alvear, recorriendo ridículamente las calles con una escolta de granaderos a caballo, se daba los aires de un Napoleón, aunque sin haber ganado jamás una batalla. ¿Y por qué no disfrutar de los placeres?, se decían los ricachones porteños. No era para eso que habían echado a los españoles. Mientras tanto, los soldados patriotas exponían sus vidas en medio de penalidades, en el Alto Perú y en la Banda Oriental. Por celos y rivalidad, Alvear inició una guerra sorda contra San Martín, que terminaría por hacer rodar su propia cabeza. Pero mientras tanto utilizaba todos los medios para aumentar su poder. Hizo disolver el triunvirato y crear el Directorio, París, poniendo al frente, como títere, al inútil de su tío, Gervasio Posadas. Para ser un Napoleón, precisaba glorias guerreras. Vio la oportunidad en la inminente rendición de Montevideo después de un esforzado sitio, pacientemente conducido por Rondeau. Hizo reemplazar a este por él mismo, para quedarse con la victoria. Se le confirieron extravagantes honores militares. Cuando su tío ya no le fue útil, lo echó también, ocupando su lugar como director supremo.
No había dinero suficiente. Enajenó los metales preciosos permitiendo su exportación irrestricta, pues, no queda otro recurso al Estado que el dejar estos artículos librados a la codicia del extranjero. Sobrevinieron apremios en la situación militar después de las sucesivas derrotas en el Alto Perú, el retorno de Fernando VII al trono español y el apoyo que éste recibió de las monarquías europeas. Existía la amenaza de una poderosa expedición militar al Río de la Plata. Alvear no encontró mejor idea que encomendar a su ministro, el sinuoso vendepatria Manuel García, más tarde consejero de Rivadavia, que ofreciera al embajador inglés en Río de Janeiro, Lord Strangford, someterse al tutelaje británico. Esta incalificable conducta sería el anticipo de las políticas cipayas adoptadas posteriormente por Rivadavia, Mitre, Roca y demás. La carta de Alvear al canciller inglés Lord Castlereagh es un monumento a la permanente traición de nuestras oligarquías. Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los momentos. Que vengan tropas que impongan a los genios díscolos, y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que VM dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver, de un modo indudable, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y que se necesita una mano exterior que lo dirija. Cualquier gobierno es mejor, aún el más tirano, que la voluntad desordenada del populacho, y en carta a Strangford insistía, solo la generosa nación británica puede poner un remedio a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con placer. Algunos dicen que se trató de un ardid diplomático para impedir que Inglaterra apoyara una invasión española. No lo parece. Este es el mismo Alvear que tiempo después, ya destituido, intentará congraciarse con las autoridades españolas pasando informes sobre el estado de las fuerzas militares en el Río de la Plata y argumentando que sus acciones en Buenos Aires habían obedecido al deseo de preservar las provincias para Fernando VII. Cualquier cosa, con tal de salvar su ambición o su cabeza. La increíble actitud de Alvear, increíble por lo explícita, debió asustar hasta a Manuel de Sarratea, hombre corrupto pero no traidor a la patria, quien escribía desde Londres, aconsejando concluir nuestros negocios por nosotros mismos, con nuestros propios elementos, sin que tengamos que confesarnos deudores del favor de ningún gobierno europeo. Lord Castlereagh, por razones políticas, o por el desprecio que al amo inspiran los aduladores serviles, llegó a declarar en la Cámara de los Comunes que nunca se prestaría a proteger a los rebeldes de esta clase que tratan de sacudir el yugo de sus legítimos soberanos. Gracias al servilismo oligárquico y la dominación económica, Inglaterra obtuvo servido en bandeja lo que no había podido lograr por la invasión militar. Con razón diría su ministro Canning en 1825, Hispanoamérica es libre, y si nosotros no desgobernamos tristemente nuestros negocios, ella será inglesa. Este imperialista mereció de la oligarquía hasta el homenaje de bautizar con su nombre una importante avenida porteña. Chateaubriand devaluó en 1838, las colonias españolas, al emanciparse de su metrópoli, se han convertido en colonias inglesas, y en las nuevas repúblicas la supremacía extranjera comprime el desarrollo y el vuelo del genio nacional. El proceso sería completado y resumido un siglo más tarde por un vicepresidente de la nación, Julio Roca, hijo del general genocida, quien alzó su copa para festejar, en Londres, el haber convertido a la Argentina en la mejor joya de la corona británica. Aunque los patriotas comprendieron desde el primer momento la necesidad de una alianza de mutua conveniencia con Gran Bretaña, solo a Alvear y luego a Rivadavia se les ocurrió semejante entreguismo. No pensaba así un hombre como Belgrano, quien respondió a las insinuaciones de un militar británico: queremos al amo viejo o a ninguno. Tampoco San Martín, que aspiraba a una América libre de toda injerencia europea. Ambos, en el Congreso del Tucumán, impulsaron la Declaración de Independencia, dejando en claro los congresales que no solo era de España sino de toda dominación extranjera. Es posible que Monteagudo no estuviera al tanto de estos manejos diplomáticos de Alvear. Su conducta anterior y posterior, así como su acendrado americanismo, permiten suponer que no hubiera estado de acuerdo con semejante traición. En todo caso, publicó en El Independiente, en aquellos meses de 1815,
varios artículos que siguieron su tónica habitual: inspirar patriotismo y confianza en las propias fuerzas, combatir el desaliento y los temores ante una posible invasión europea y promover la firmeza. Ninguno de ellos aparece en consonancia con la jugarreta alvearista. En un artículo del 7 de febrero de 1815 se dedica a refutar a los apóstoles del miedo, sindicando como tales a quienes pregonaban que debía consultarse al pueblo de las provincias sobre si quería seguir adelante la guerra de la independencia o pactar con España en vista de la nueva situación que se vivía en Europa con la derrota de Napoleón. Calificó dicha postura como una desviación horrorosa de los intereses del pueblo que hace una injuria tan grave a los sentimientos y al carácter de nuestros pueblos que es forzoso haberse borrado de la lista de sus heroicos hijos para no exaltarse con tamaña afrenta. Sean cuales fuesen los riesgos que nos amenazan, dice, podrá dudarse ni aun por un solo instante de la disposición a arrostrarlos en unos pueblos que han formado ya su Congreso y cuyos poderes contienen todos la cláusula precisa de promover la independencia. Su insistencia en el objetivo independentista se aleja ciertamente de la propuesta de Alvear. Más adelante agrega: dudar o hacer dudar del buen éxito del sistema de un pueblo, mostrándole en problema su suerte, es cobardía, es infamia, es una traición. Y pone como ejemplo para inspirar confianza nada menos que la victoria de Buenos Aires sobre las tropas inglesas en julio de 1807, cuando ya estaba tremolando la bandera inglesa en nuestros edificios y casas: no pensamos más que en vencer, y en efecto vencimos. Luego, como si fuera una advertencia a las voces entreguistas dentro del propio gobierno, dice: para rechazar a nuestros contrarios es necesario no solo que el pueblo sea fuerte y constante, sino que lo sea igualmente el gobierno. Téngase presente que, aunque se trataba de un periódico oficialista, en ese momento regía en las Provincias Unidas una rígida censura impuesta por Alvear. Finaliza por poniendo como cláusula para ahuyentar la idea de las negociaciones cobardes, que las Provincias Unidas del Río de la Plata jamás entrarán en negociación alguna con España mientras no esté evacuado su territorio. Pocos días antes, el 10 y 17 de enero de 1815, Monteagudo había tocado también esta materia haciendo hincapié en las injusticias del sistema colonial y la firmeza con que procediera la primera junta, insistiendo en que ese era el camino a seguir, y no la negociación o la componenda, y reiterando que no había que amedrentarse ante los peligros. La situación militar había mejorado con la toma de Montevideo, ningún otro enemigo nos queda por vencer que el de Lima. A los que se quejaban por la larga duración de la guerra les dijo: la guerra es un mal bajo todos los aspectos, pero cuando un pueblo la sostiene en defensa de su honor y sus derechos, es el estado natural de un pueblo que ame su existencia. Idea que coincide con aquello expresado por Alberdi cuando señalaba que la única guerra que no es un crimen es la guerra de liberación. Quienes lamentaban la prolongación de la guerra, dijo Monteagudo, no lo hacían por pacifismo sino por cobardía. Citaba ejemplos de numerosos pueblos que habían luchado durante largos años y aún décadas antes de conseguir su libertad. O que habían creído que España renunciaría sin lucha a sus antiguas colonias. Ahora España estaba quebrantada, la victoria era cuestión de tiempo. ¿Qué es, pues, lo que debemos temer? A nadie sino a nosotros mismos. De cualquier manera, su obsecuencia hacia Alvear lo dejaría complicado en el destino de este. Alvear no solo había introducido en la sociedad porteña a su antiguo socio San Martín, sino hasta apadrinó sus bodas, pero hacía tiempo intentaba borrarlo del escenario político y lo hostilizaba implacablemente. Según el general Paz, San Martín renunció al mando del Ejército del Norte porque sospechaba que Alvear lo sustituiría. Tampoco estuvo tranquilo como gobernador de Cuyo, cargo para el que se había hecho nombrar por Posadas. Alvear intentó efectivamente sustituirlo por el coronel Perriel, pero el pueblo cuyano se levantó para impedirlo. Al fin un levantamiento de todos los enemigos que Alvear había cosechado: Rondeau, Artigas, San Martín, Álvarez Tomás terminó expulsando a aquel del gobierno el 3 de abril de 1815. Concluía así el predominio de un hombre que, al decir de Berutti, enloquecido por su ambición de poder, perdió su honor, grados y patria, dejando un nombre de tirano y un odio execrable en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Monteagudo intentó diferenciarse a último momento votando en la Asamblea la conformación de un tercer triunvirato formado por San Martín, Nicolás Rodríguez Peña y Matías Irigoyen. Inútil maniobra. La Asamblea fue disuelta, se constituyó un nuevo directorio, y él terminó encarcelado junto a otros figurones del gobierno caído, como Posadas, Vieites y Valentín Gómez, esa facción aborrecida. Poco después se los condenaba al destierro en Europa,
para que estuvieran bien lejos de la escena revolucionaria y no pudieran volver a desviarla.